cabrón. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Me gusta estar cerca de la gente, para poderlas mirar así, a los ojos, para que vean que digo la verdad. Porque cuando uno ve a los ojos, ustedes pueden ver si uno dice lo que es o está inventando. Por eso bajo con la gente, porque quiero que tengan claro que vamos a hacer un gobierno cercano a ustedes. Que aquí me van a tener. No me tienen que ir a ver a Palacio, allá no voy a estar. Voy a estar aquí en Ayagualulco, en Coatepec, voy a estar en Jalapa, pero en las colonias, cerca de todos ustedes. Y me da mucho gusto que la mayoría de la gente que está aquí sean mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Bien, ¿dónde están las mujeres? Y miren, no es coincidencia que allá arriba la mayoría sean mujeres, porque las mujeres cada vez participan más en política. Pero además, las mujeres son, lo he dicho siempre, son lo mejor de cada casa, son las más honestas, son las más trabajadoras, son ustedes las primeras en levantarse en su casa y las últimas en acostarse. De ustedes dependen los niños, de ustedes dependemos nosotros. Son lo mejor de Veracruz, lo mejor de Ayagualulco. Gracias por venir a este gran evento, de ustedes, y les anticipamos las felicidades porque mañana es el Día de la Madre. Y les quiero decir que les deseo que la pasen a toda madre, para que la celebren muy bien. ¿Les parece bien? Bueno, esos son los deseos que tenemos. Y que los maridos se porten bien ese día por lo menos. Y quiero saber si hay amigos antorchistas aquí. ¿Hay antorchistas? ¿Y cómo está don Aquiles? ¿Y Samuel? Eso. Hace poco estuve en el malecón de Veracruz. Ahí estuvo don Aquiles. Tuvimos un gran evento deportivo. Y ahí a muchos de ustedes los vi. Qué bueno ahora poder venirlos a ver a su casa. Y no solo a verlos, a traerles un mensaje. A decirles de entrada a las mujeres. Este mensaje en principio es para ustedes. Quiero decirles que a partir del día 1 de diciembre, cuando esté yo diciendo sí protesto como gobernador de Veracruz, a partir de ese día van a haber 400,000 créditos a la palabra para las mujeres, las que lo necesitan, para que pongan su propio negocio. Les vamos a dar el recurso. Muchas gracias. Y miren, y les voy a decir una cosa. A ver, les voy a decir algo importante. Gracias. A ver, el crédito va a ser a la palabra. Va a ser a la palabra. ¿Por qué va a ser a la palabra? Porque las mujeres no necesitan firmar nada. No necesitan fianzas. No necesitan hipotecas. Las mujeres tienen palabra. Eso de que palabra de macho ni madre, palabra de mujer, esa vale más. Ustedes cumplen, ustedes son trabajadoras. Miren, la verdad, ustedes pueden amanecer sin un peso y ustedes ven cómo le hacen y le dan de comer a sus hijos, les dan de desayunar, les dan de cenar y no sé cómo hacen para hacer una torta le llevan a la escuela. ¿Cierto o no es cierto? Esas son las mujeres. Por eso estoy orgulloso que sean ustedes mujeres de mi partido. Y qué bueno que venga aquí a dar fe de eso la dirigente nacional de las mujeres del PRI, la senadora Diva, gran amiga nuestra. Ahí está Diva, una gran dirigente. Ella es de Sinaloa, se vino de
Sinaloa porque quería estar con ustedes. Y cuando entró me dijo, qué acto tan chingón es este, chingo de gente y gente buena. Esa es Diva, nuestra dirigente nacional. Gracias Diva por acompañarnos. Una porra Diva, una, dos, tres, chiquitibuna a la bimbomba. Chiquitibuna a la bimbomba. A la bimbomba. Diva, Diva. Valió la pena que viniera Diva desde Sinaloa. Miren, amigas y amigos, les quiero decir de verdad que ustedes van a poder con estos créditos. Aquí, quédense, amigo. Quédense, ahorita platicamos. Nada más termino de hablar, no se me vaya. A ver, les quiero decir esto, porque no quiero que quede como un discurso de político que no cumple. Voy a darles 400,000 créditos para todo el estado. En principio, es para todas las mujeres, pero en principio para las que son padre y madre a la vez. A ver, que levanten la mano las que son padre y madre a la vez, las que son madres solteras. Claro, miren, ella no es madre soltera, pero su marido está enfermo, también merece. Pero es para todas las mujeres, pero principalmente para las que son papá y mamá a la vez. Porque ustedes son dobles. Ustedes trabajan en su casa y además trabajan afuera para conseguir dinero. Y miren, estos créditos no solamente les vamos a dar el dinero, les vamos a decir cómo lo pueden utilizar, para que hagan un negocito, para que les dure, para que no se les acabe, porque ese dinero lo van a devolver para que otras señoras hagan su negocio, pero hasta que ustedes hayan tenido la ganancia y les permita devolverlo. No tienen ningún problema legal, porque ustedes sé que van a cumplir. ¿Cumplen o no cumplen? ¿Cumplen o no cumplen? ¿Están listas o no están listas? ¿Están listas? Bueno, a ver, les quiero decir otra cosa. Para que los señores también puedan ayudar bien a sus familias, quiero decirles que el otro día hablé con Abundio. ¿Conocen a Abundio? ¿Quién es Abundio? Ese mero. Abundio me dijo, a ver Héctor, cuando seas gobernador, quiero que me ayudes para que la gente del campo tenga fertilizante. Al 50% les vamos a mandar fertilizante para que sus tierras produzcan más. ¿Les sirve el fertilizante, sí o no? Sí. Va a haber fertilizante. Se van a poner de acuerdo con Abundio. Por ese conducto yo se los voy a mandar. Y miren, me da mucho gusto que Abundio les está haciendo una clínica de salud. ¿Ya sabían eso? Bueno, les van a poner, pero les voy a decir una cosa. Una clínica con un doctor, pero sin medicina no sirve. Él va a poner la clínica y yo me voy a poner de acuerdo para que haya médicos. Pero lo más importante, van a tener todas medicina gratuita para que se curen. No nomás que les den la receta. La receta no sirve para nada, sirve para comprar la medicina. Con eso sí se curan. Y a las mamás, a las que tienen chiquillos en la escuela, el gobierno del estado, cuando yo sea gobernador, les voy a dar útiles escolares gratuitos para que no anden ustedes pensando en comprar los cuadernos y los lápices y los borradores. Eso para ayudarlas a todas ustedes. Me da mucho gusto verlas. Mande. A ver, también me dijo eso Abundio el otro día. A ver, miren, qué bueno que dijo eso, señora. Lo que me comenta es lo que ya me dijo Abundio, lo que ya me dijo Nora y lo que me dijo María de Jesús. Ustedes tienen el problema que mucha gente se está yendo de acá. Me dicen, es cierto, miren, yo sé que los señores muchas veces cuando no hay empleo se tienen que ir a conseguir trabajo a México o a algunos estados unidos.
diputado federal. Y es muy bueno porque ellos son, ella y él, quienes pueden conseguir que el gobierno federal les autorice dinero para que aquí puedan ustedes tener más escuelas, mejores salones, mejores pupitres, mejores carreteras, porque también sus caminos están de la madre. Ya vine hace rato y están muy jodidos. Hay que mandarlos a arreglar. Y para eso le vamos a pedir a la diputada federal, a Noemí Guzmán, a su diputada que está allá arriba, que nos ayude trayendo aquí dinero para ayudar a esta gente, Noemí. Tú eres su diputada y qué bueno que los vas a ayudar. Y miren, allá arriba también está trepado el que fue su diputado federal, Adolfo Mota. Él también nos va a conseguir dinero para apoyarlos a todos ustedes. Es un compromiso, Adolfo, ayudar a la gente que votó por ti, que te hizo su diputado en alguna ocasión. Pero miren, lo más importante, les vamos a pedir un favor. Yo necesito que voten por Nora y que voten por María de Jesús, porque ellas van a ser sus diputadas. Si ustedes me ayudan votando por ellas, los apoyos que ustedes les pidan a ellas, yo como gobernador se los voy a dar para que se los traigan. Los compromisos que hagan ellas, yo se los voy a dar. Así es que para eso necesito que voten por ellas, que voten por Nora y que voten por el ingeniero María de Jesús. ¿Van a votar por ellas, sí o no? ¡Sí! Apóyenme con eso, por favor, para que tenga yo estas diputadas ayudándome allá y ayudándolos a todos ustedes. Amigas y amigos, quería venir a saludarles. Quería estar, bueno, miren, además de Mota, también está el presidente del PRI de Coacán de los Reyes. Muchas gracias a mi amigo José Eligio Martínez, que también está aquí con nosotros. Muchas gracias. Es un presidente de la altura, miren el chingado tamaño que tiene. Entonces los hebreos se llaman grandote el cabrón. Pero bueno, aquí puro político grande. A ver, les quiero decir una cosa. A mí me da mucho gusto, Diva, que puedas ver que aquí en Veracruz podemos hacer actos políticos y que no sean actos aburridos, que la gente se pueda reír, que la gente pueda ver que los políticos hablamos como ellos y también decimos picardías. ¿Quién no dice picardías? ¿Dicen sí o no? ¿Dicen o no picardías? Sí. Claro, aquí tenemos la picardía del jarocho, aquí no nos hacemos pendejos, aquí decimos las cosas como son, ¿sí o no? Y así le gusta a la gente que se le hable, Diva, así directo, como hablo yo con mis amigos, porque imagínense, que hablara yo así en mi casa y aquí venir, hola señora, soy este payaso, ¿sí o no? No, ¿qué prefiere? ¿Cómo les hablo? A ver, me da mucho gusto verlas sonriendo, verlas contentas, ver seguras de que las cosas van a cambiar. Quieren un cambio y yo voy a hacer ese cambio. Yo sé cómo hacerlo. Yo ya he sido funcionario del gobierno y he resuelto problemas de seguridad. He resuelto problemas de desempleo y he combatido la corrupción. A los funcionarios corruptos los voy a meter a la cárcel para que no se anden robando el dinero que les toca a ustedes para sus medicinas, para sus carreteras. Esos cabrones los vamos a encerrar. ¿Están de acuerdo? Es lo que vamos a hacer. Pero miren, lo más importante, quiero también saludar a Tomás Tlaxcalteco, presidente del PRI en Ayagualulco. Muchas gracias, presidente. Qué bueno que estés acá. Y a mi amigo Ramón Reyes Ramírez, activista de Antorcha Campesina de aquí de Ayagualulco y de Coacán de los Reyes. Muchas gracias, dirigente. A ver, miren, aquí, ¿cómo se llama usted? Doña Reina Cortés me dice una cosa y tiene razón, que no se nos olviden las viudas. Tiene usted razón, doñita, porque también ustedes no tienen quienes ayuden para poder sobrevivir. De verdad, vamos a ayudarlos. Es para todas las mujeres, principalmente, miren, para las señoras que tienen hijos y no tienen
marido, para las viudas, para las personas de la tercera edad. Para todas ustedes van a hacer estos créditos. ¿Va a contar usted con ella, señora? Dígame usted. A ver. Los viudos que se buscan otra mujer. A ver, me dice el tema de los discapacitados. Y esto es cierto, y es serio. Lo veo con mucha seriedad. Miren, amigas y amigos, hay mucha gente que se queda todo el día en su casa y muchas veces en la cama porque no pueden caminar. Yo les ofrezco algo. Les voy a mandar con Nora y con María de Jesús, para empezar, sillas de ruedas para quienes lo necesiten. Quienes tengan personas que no pueden caminar y que no tienen para comprarle una silla de ruedas. O para personas grandes que por su edad ya tampoco pueden caminar. ¿Qué es de usted el discapacitado? Es su bebé. ¿Qué edad tiene? 5 años. ¿Y lo están atendiendo? A ver, yo le voy a ver que le den el apoyo. Yuyis va a estar... A ver, vamos a hacer esto. Las señoras que tengan hijos con alguna discapacidad se van a poner de acuerdo con María de Jesús. Ella va a hacer la lista y nos van a decir qué necesitan. Y mira, Yuyis va a estar pendiente de eso. Y las sillas de ruedas que necesiten, yo se las voy a mandar con María de Jesús, con Nora y con María de Jesús, para que se los den. Hay personas de la tercera edad que lo necesitan, o personas con alguna discapacidad. También les podemos mandar bastones y andaderas. Pónganse de acuerdo con María de Jesús y cuenten con ellas. Si le dicen cuántos son, mañana mismo se las estoy enviando. ¿Les parece? Cuenten con eso. Pónganse de acuerdo con ella. A ver, amigas y amigos, ya nos tenemos que ir. Bueno, pues me quedan otro chico ahora. Pero miren, les comento. Qué bueno que pude verlas. Qué bueno que pude estar aquí entre ustedes. Qué bueno que Diva vino y fue testigo que ustedes son gente buena, que tienen muchas necesidades, pero a pesar de eso son solidarias con nosotros, en quienes tienen confianza, porque saben que nosotros representamos el cambio. Hay que cambiar las cosas, hay que hacer de Veracruz y de esta zona un lugar más seguro. A los rateros también nos tenemos que agarrar y vamos a traer a la Gendarmería Nacional, que son los mejores policías de la República. Van a venir a cuidar de todos ustedes. Tengan la seguridad que van a venir también más soldados y más marinos. Lo van a hacer a partir del 1 de diciembre, que tome yo protesta como gobernador, si ustedes votan por mí. Si me apoyan, si me dan su voto, voy a ser su gobernador y les voy a venir a ayudar a resolver sus problemas. Gracias por venir, gracias por escucharme, gracias de verdad por haber acompañado a Diva y a nuestras candidatas a este gran evento. Que Dios los bendiga a todos, que sus bebés sean saludables y también sus papás y los abuelitos. Gracias, hasta luego, muchas gracias por venir.